Amén, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Muy buenas tardes, mis amados hermanos. El Señor les bendiga. Una vez más, sean todos bienvenidos a su tiempo de una palabra eficaz, la de Bar de Hashem, donde vamos a estar meditando en la palabra del Señor en esta noche. Dándole gloria, honra y alabanza a nuestro Dios. Hemos venido meditando en la palabra diariamente, meditamos en la palabra del Señor, como ustedes lo saben. Hemos venido tocando un tema que de largo ya llevamos más de un año tocando este tema, que lleva como título Siguiendo los pasos de Yahshua, y estamos meditando en el Evangelio de Lucas. Hemos venido meditando. Recuerda que la palabra del Señor dice claramente: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Nosotros estamos caminando, estamos siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo, Yahshua Mashiach, y en este momento lo estamos conociendo, lo estamos mirando, lo estamos siguiendo a través del Evangelio de Lucas, donde hemos venido aprendiendo muchas cosas de aquí de la palabra del Señor. Tenemos dos principios, gloria a Dios, bendito el nombre del Señor, dos principios en los cuales nosotros nos basamos, uno en el Antiguo Testamento, o Tanakh, y el otro en el Nuevo Testamento, o Brit Hadashah, dichos por el Señor mismo, dejados, establecidos por el mismo Rey de Reyes y Señor de Señores, por Yahweh, por nuestro Elohim, en el Tanakh, allí en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué, Joshua, capítulo 1, versículo 8, cuando el Señor le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Este es nuestro primer principio del Antiguo Testamento. Y el segundo principio, que es semejante a este, que es igualmente supremamente importante, dichos por el Señor también directamente, dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Yohanan 5:39, dichas por nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech Adonai Yahshua Mashiach, aquí en el Nuevo Testamento, o Brit Hadashah. Tomando estas dos porciones de la Escritura como principios a nuestra meditación de la palabra, y siguiendo los pasos de Yahshua, de nuestro Señor Jesucristo, estamos en el capítulo 14 del Evangelio de Lucas. Capítulo 14. Ayer habíamos comenzado un nuevo punto, el punto 106, que lleva como subtítulo Mi Talmid, que quiere decir mi discípulo. Talmid en hebreo es discípulo. Y entonces hablamos del punto A que tocamos ayer, era Abba, Isha, Yeladin, Ajin, Iach, Ahayot y Ahayot. Amén. Padre, madre, esposa, hijos, hermanos y hermanas. Y hablábamos como el Señor dice que nosotros debemos ponerle a Él por encima de todas las cosas si queremos ser discípulos, Talmidim de Hamashiach. Queremos ser discípulos de Cristo, debemos ponerlo a Él por encima de todas las cosas, porque la palabra del Señor es clara cuando dice: amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Y esto es importante, que nosotros podamos tener claro, entendido, que Yahshua, que nuestro Señor Jesucristo es Dios con nosotros. Él es Emmanuel, es el Dios hecho carne. Todas las cosas fueron hechas por Él, por medio de Él y para Él. Entonces tenemos que tener claro, que podamos nosotros entender que Jesucristo no es una parte de Dios. Él no es una parte de Dios. Ni el Espíritu Santo es una parte de Dios, ni el Padre es una parte de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Son Dios, así es sencillo. ¿Cómo entenderlo? No lo sé. Uno solo. Recuerda el gran Shema que el Señor dejó escrita en su palabra cuando dice: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y nosotros, ya sea como cristianos, que nos denominemos cristianos, mesiánicos, denominemos mesiánicos, que como nos denominemos,
sea de la religión de la que sea, la que pertenecemos, a la corriente religiosa que pertenezcamos, sea cual sea, nosotros podamos entender que Dios es uno solo, es una unidad. Él no son tres, ni es un Dios de tres cabezas. Es Dios que se nos ha manifestado en la persona del Padre, en la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Así como nosotros que fuimos creados a la imagen misma de Dios cuando Él dijo hagamos, fuimos creados a la imagen de Dios, espíritu, alma y cuerpo. Tres, pero uno solo. Amén. Entonces podamos entender esto. Ahora, estamos hablando que nosotros tenemos que poner al Señor por sobre todas las cosas. El versículo 26 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su Abba, a su En, a su Isha, a sus Yeladim, a sus Ajim y a sus Ahayot, no puede ser mi talmid. Si alguno que viene por mí no aborrece, acuérdate, es una palabra, es una hipérbole, es una exageración que el Señor hace adrede, dando a entender no que tengamos que rechazar nuestra familia, eso lo hablamos claro ayer, sino que nosotros tenemos que tener una prioridad, tenemos que tener un punto claro de quiénes son primero. Primero el Señor, luego nuestros padres, luego nuestra esposa, luego nuestros hijos, luego nuestros hermanos y hermanas. Es una escala de prioridades. Amén. Hoy vamos a tocar el punto B, bendito el nombre del Señor, y lo que vayamos mirando es, el punto B es Etz. El Señor dice en el versículo 27, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. El que no lleva su Etz y viene en pos de mí no puede ser mi talmid. El Señor vuelve, ya primero nos dice, tiene que ponerme a mí por encima. Tiene que ponerme a mí por encima, porque yo soy Dios. A Dios lo tenemos en el primer punto. Él es por sobre todas las cosas. Luego aquí nos dice el que no lleva su cruz. La palabra Etz, que es como lo describe la Biblia judía ortodoxa hebrea, la palabra Etz significa árbol, significa madero, pero más exactamente es árbol. Pero lo que nosotros tenemos que entender es ese árbol o ese madero del cual el Señor está hablando. No es cualquier árbol, no es cualquier madero. El Señor estaba quizás en ese momento, está hablando con sus talmidim, con sus discípulos. Él está hablando con la multitud. Acuérdate que Él va subiendo hacia Jerusalén. Él va subiendo hacia Jerusalén, va camino a Jerusalén, subiendo, y la multitud le seguía. Y en un momento inesperado en su subida, se gira, ve a la multitud y empieza a confrontarlos, a desafiarlos, a darle pautas para poder ser talmid de Hamashiach, para poder ser discípulo de él. Primero, me tienen que poner por sobre todas las cosas. Segundo, es muy posible, aquí la Biblia no me dice en qué parte estaba el Señor. Él venía subiendo desde Jericó. Recuerda que Jericó está al final, cuando tú llegas, Jericó está sobre las orillas del río Jordán, pero cerca al Mar Muerto. Es el lugar más bajo de la tierra, el Mar Muerto, una depresión, que es el lugar más bajo de la tierra, y el Señor va subiendo hacia Jerusalén. Ahora bien, es posible que cuando el Señor va subiendo, acuérdate que el Imperio Romano tenía por costumbre ejecutar a los delincuentes. Los ejecutaba clavándolos en un madero, clavándolos en una cruz. Es muy posible que cuando el Señor iba subiendo, hubieran algunas personas ejecutadas en el camino. Es posible que cuando Él va subiendo hacia Jerusalén, encuentra, bendito el nombre del Señor, saludamos a todas las personas que nos están acompañando, bendito el nombre del Señor, por allá mi nieta también que me está saludando, especialmente a ella la saludo y a ustedes también, mis hermanos, mis hermanas. Pero allí va subiendo y Él voltea a mirar y ve aquel
lugar donde hay unos ejecutados. Amén, bendito sea el nombre del Señor. El Señor bendiga, Camilita, gloria a Dios, bienvenida a este tiempo de la meditación de la palabra. Pero allí, entonces, mira el Señor y señala quizás aquella aquella cruz, aquel lugar. Y allí el Señor le dice, si el que no lleva su ex, y le señala la cruz, el que no lleva su madero, el que no lleva su ignominia, su humillación, porque no había algo más humillante. Mi amado hermano, mi amada hermana, no había nada más humillante en el tiempo del Imperio Romano y en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, que ser clavado en un madero. Era lo más humillante, era exponer a una persona viva, clavar a una persona viva y exponiéndola completamente desnuda, mostrando su vergüenza a todos los que pasaban allí, hasta que venía ya llegaba la persona, no aguantaba y moría. Y allí el Señor le dice, mire, si ustedes no están dispuestos a humillarse, a ser humillados por mi nombre, a ser vituperados por mi nombre, a ser perseguidos por mi causa, a ser aún quizás muertos por causa mía, si no están dispuestos a renunciar a su propia vida, si no están dispuestos a despojarse de todo lo que tienen, ustedes no pueden ser mis discípulos. Ustedes no pueden ser, ¿no? ¿Por qué razón? Porque es que, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escuchas, servir al Señor no es fácil. Ser discípulo de Cristo no es fácil. Quizás para nosotros, bendito sea el nombre del Señor, los que vivimos en Occidente, sea más fácil, sea más llevadero. Vivimos en países democráticos y tenemos libertad de expresión, pero aún así, muchos de nosotros hemos tenido que sufrir afrenta, hemos tenido que sufrir humillación, hemos tenido que ser aborrecidos por otras personas solo por causa del nombre del Señor. Cuando nosotros estábamos en el mundo, mi amado hermano, mi amada hermana, cuando estábamos en el mundo, hacíamos por naturaleza las cosas de este mundo. Hacíamos y vivíamos una vida disipada, una vida desenfrenada, una vida quizás de vicios y de locura, todo esto, y nos parecía bien, y estábamos rodeados de amigos. Pero algo interesante que yo he podido entender es que cuando uno está llevando esta vida en el mundo, allí en Egipto, en Misraim, cuando está llevando una vida disipada, desordenada y está rodeado de amigos, tú no tienes amigos, no son tus amigos. No son tus amigos. Lo que te rodea a ti no son tus amigos, son los amigos del vicio que tú tienes, los amigos del desorden que tú tienes. Son personas que llevan el mismo desorden en sus vidas físicas, en sus vidas espirituales. Entonces, este desorden atrae, es que es interesante, el desorden atrae más desorden. No sé si te has dado cuenta, cuando tú estás en tu casa, empiezas a dejar desorden, el desorden empieza a expandirse hasta tal forma hasta que lo llena todo. El desorden atrae más desorden. Lo mismo sucede en nuestra vida espiritual, en nuestra vida física. Si nosotros somos desordenados espiritualmente y físicamente, no estaremos rodeados de desorden. ¿Qué pasa en el momento en que tú le entregas tu vida al Señor? Tú le entregas tu vida al Señor Jesucristo, y en el momento en que tú le entregas tu vida, el Señor te transforma, te cambia y hace una nueva criatura. Yo no sé si lo has vivido, pero en el mismo momento en que el Señor te cambia, todo ese desorden que te rodeaba, todo ese desorden que te agobiaba, todo ese desorden que te estaba llenando repentinamente, desaparece.
Desaparece. ¿Por qué razón? Porque Dios es un Dios de orden. Entonces desaparece. Pero cuando tú le entregaste tu vida al Señor y empezaste a buscarle a Él, entonces tu afán es que aquellos que vivían contigo esa vida desordenada conozcan al Señor, entreguen su vida y su vida se vuelva una vida llena de orden. ¿Qué ha pasado? En el momento en que tú lo entregaste, todo desaparece, todos se alejan y todos te van a rechazar. ¿Por qué? Porque donde hay orden no puede haber desorden. Entonces viene la humillación, entonces viene la persecución, entonces viene tus enemigos, tus amigos a los que tú creías que eran tus amigos, pues se vuelven tus enemigos o se vuelven ya no quieren saber nada de ti y entonces empiezan a humillarte, empiezan a señalarte y empiezan a perseguirte por causa del evangelio. Ya no te aman, no te aman. ¿Por qué? Porque ahora tu vida es una vida nueva. Entonces, por eso el Señor dice, mire, ustedes tienen que estar dispuestos al momento de entregar su vida, de entregarme su vida a mí, estar dispuestos a llevar su humillación, a llevar esa humillación por causa de mi nombre. Es por causa del nombre del Señor. Nosotros entonces somos humillados, tenemos quizás es lo que quizás nos avergüenza, nos están señalando, están mirando en qué momento te van a ti a caer encima. ¿Por qué? Porque Satanás, recuerda que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. La Biblia dice vuestro adversario, el diablo. La palabra diablo significa adversario. Vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces está buscando en qué momento acusarte y humillarte. Pero ahora, entonces estamos hablando, el punto B es o la cruz, es la humillación, es estar dispuestos a ser humillados, a orar por los que nos persiguen, amar a los que nos aborrecen, bendecir a los que nos maldicen, hacer lo bueno sin esperar nada a cambio. El Señor dice que nosotros debemos hacer con los demás lo que quisiéramos que los demás hicieran con nosotros. Pero yo lo voy a hacer no esperando que los otros hagan lo mismo. Porque si yo estoy esperando que los otros me recompensen de la misma manera, ¿qué de bueno estoy haciendo? Nada. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer esperando, queriendo sí, que lo que yo hago lo que quiero que los demás hagan conmigo, pero no puedo esperar que los demás estén haciendo conmigo lo que yo hago con ellos. Entonces eso es lo que está marcando nuestra diferencia. Eso es lo que marca la diferencia de un talmid, de un discípulo. Eso es lo que marca esa diferencia. Que yo... Entonces, ahora, si antes daba odio, ahora doy amor. Si antes era una persona vengativa, ahora le dejo la venganza al Señor. Si yo era una persona chismosa, ahora dejo de echar chismes. Ahora, si yo era una persona que era alcohólico, ahora no tengo por qué serlo. Ahora ya mi vida cambió. Soy diferente. Ahora también el Señor dice, el punto C, vamos a ver si lo alcanzamos a tocar, versículo 28, es Migdal. Hablamos de la humillación. Ahora Migdal, que significa torre. Migdal significa torre. Dice el versículo 28, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Esto es bien interesante. Estamos hablando de un talmid, de un discípulo. Ahora, aquí el punto C es Migdal.
torre. ¿Qué es una torre? Una torre es un lugar estratégico en medio de una ciudad, en medio de un lugar alto, donde el vigía, el atalaya, va a poder mirar hacia la distancia, mirar a lo lejos, visualizar lo que viene. Es una persona que se va a parar en una torre hecha específicamente para eso. Ahora bien, el Señor dice, mire, porque ¿quién de ustedes queriendo edificar una torre? ¿Qué torre? ¿Qué torre quiero edificar yo? ¿Para qué quiero edificar una torre? ¿Y cuál es la torre? ¿Cuál es la migdal que quiero yo edificar? Esa torre, esa migdal, es mi relación íntima con Hamashiach, mi relación íntima con Cristo. Entonces, acuérdate, el Señor dice, empiece, tiene que empezar, pero para empezar, empiece por honrarme a mí. Si usted no me honra, no hay nada que hablar, nada que hacer. El Señor Jesús dice, el que no honra al Hijo, no honra al Padre. ¿Sabe cuántas personas pretenden honrar al Padre sin honrar al Hijo? Son miles, quizás millones de personas que pretenden honrar al Padre sin honrar al Hijo. Quieren omitir la presencia del Hijo, o ven al Hijo como un subdios, o ven al Hijo como un profeta, o ven al Hijo como un buen hombre, ven al Hijo como una gran persona, pero no lo ven como Dios. Y al no ver al Hijo como Dios, no le están honrando. Quiero ser discípulo de Cristo, comienzo honrándolo a Él. Quiero ser talmid de Hamashiach, comienzo honrándolo a Él. Tengo que ponerlo en el lugar que él está. Tengo que mirarlo allá, en el lugar alto, allá en el trono, allí en la presencia del Padre, allí sentado con autoridad, reconociendo que Él es Dios. Por encima de toda mi familia, por encima de mi hogar, sin descuidar mi relación familiar. Eso es indiscutiblemente. Entonces comienzo. El principio, honra al Hijo para honrar al Padre. Hónrale por sobre todas las cosas. Segundo, renuncia a tu vida, renuncia a todo lo que tenemos, estemos dispuestos a recibir la humillación. Ahora tercero, edifiquemos nuestra vida. Edifiquemos nuestra torre. Pero antes de que yo vaya a edificar, antes de que yo le entregue, que yo decida, antes de que yo o tú o cualquier persona decida ser discípulo, talmid de Jesucristo de Hamashiach, antes de que vaya a decidir, me voy a sentar y voy a calcular si estoy dispuesto a pagar el precio. Estoy dispuesto a pagar el precio. Y el precio que yo voy a pagar no es un precio económico. El precio que voy a pagar no es un precio físico. El precio que yo tengo que pagar es un precio espiritual. Porque Dios, Elohim, es espíritu, es ruaj. Y los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu, en ruaj y en verdad. Si yo no lo adoro de esa manera, no puedo. Entonces un precio. Tengo que pagar un precio. Tengo que estar dispuesto a servirle a Él, conociendo ya las dificultades que esto me puede traer. Porque es que ser discípulo de Cristo, ser talmid de Hamashiach, no es fácil. Cuando a ti te dicen, acepta al Señor Jesucristo en tu corazón, o arrebémele a Yeshua Hamashiach en tu corazón como tu Señor y Salvador, y todos tus problemas se acabaron, ten cuidado. Porque cuando tú aceptas
al Señor Jesús en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, como tu único y suficiente Goel, tus problemas no se acaban, tus problemas acaban de empezar. ¿Por qué? Porque Satanás estará como león rugiente, estará buscando cómo atropellarte, cómo acabarte, cómo destruirte. Pero recuerda, la palabra del Señor dice: mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, yo voy a calcular, tengo que calcular. Yo quiero decirte, tienes que calcular el gasto. Tienes que calcular lo que te va a costar servir a Hamashiach. En alguna otra parte, el Señor lo dice, que ninguno que ponga su mano en el arado y vuelva su mirada hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Hay muchas personas, mi amado hermano, muchas personas que no han calculado el costo. Muchas personas que han creído que servirle al Señor es fácil. Y cuando viene la prueba, y cuando viene la dificultad, y cuando viene la persecución, se apartan. Y les sucede como el dicho cuando dice el Señor que el perro vuelve a su vómito y la puerca la va a revolcarse en el cielo. Hay que calcularlo. Servirle al Señor no es fácil. Pero quiero decirte una cosa, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escuchas. Tú, si ya le entregaste tu vida al Señor, gloria a Dios, ten la certeza que si tú mantienes firme tu esperanza en Él, el Señor tiene para ti una corona que se llama la corona de la vida. El Señor dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Es ser firme, es ser esforzado y valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Esa es el clamor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esfuérzate. Pero te quiero decir una cosa, tú no vas a estar solo. El Señor va a estar contigo donde quiera que vayas. Es un precio que tengo que pagar. Es el precio de renunciar a los placeres de este mundo. Es el precio de quizás renunciar a muchas cosas que a mí me gustaría tener y no puedo. Pero es un precio, quiero decirte, que la recompensa es eterna. Lo que tenemos aquí en este mundo es pasajero. Nada trajimos a este mundo cuando vinimos y sin duda, sin lugar a dudas, nada nos llevaremos. Pero la pregunta es, si el Señor viene a pedir tu alma, ¿dónde vas a pasar la eternidad? Ahora bien, tenemos que pagar el precio. Tenemos que pagar el precio. No podemos, mi hermano, mi amado hermano, mi amada hermana, no pongas tu mirada, no vuelvas tu mirada hacia Egipto, no vuelvas tu mirada a Misraim, no sea que quedes postrado o postrada en el desierto y no puedas ver la gloria de Dios. Pon tu mirada en la promesa que el Señor nos ha dado de vida eterna y que tendremos una morada con Él. Seamos firmes, mantengámonos firmes en la presencia del Señor y el Señor al final nos dará la corona de la vida. Ten la certeza que de aquí sobre la faz de la tierra somos peregrinos y extranjeros. Un día nos iremos. Y la pregunta es, ¿a dónde voy a pasar la eternidad? Yo no sé cómo está tu vida en la presencia del Señor en este momento. Yo no sé si tú le has entregado tu vida al Señor y le has dejado que Él entre en tu corazón. Pero si esta noche viniera a pedir tu alma, ¿a dónde vas a pasar la eternidad? ¿A dónde vas a pasar? El Señor dice, dame, hijo mío, hoy tu corazón. Entreguémosle el corazón al Señor, bendito el nombre del Señor. Entreguémosle el corazón al Señor y dejemos que Él haga su santa voluntad en nuestro corazón. Si tú no le has entregado tu vida al Señor y si esta palabra ha tocado tu corazón y quieres entregarle tu vida al Señor, yo te digo en este momento, ábrele el corazón al Señor, entrega tu vida, haz una sencilla oración de fe como la que te voy a proponer en este momento. Solamente repite después de mí en este momento la siguiente oración. Dile, Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado,
reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida y que hagas de mí una nueva criatura. Entra en mi corazón, limpia mi pecado, borra mis rebeliones, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios, en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor ya está en tu corazón, el Señor ha cambiado tu vida, el Señor ha hecho de ti una nueva criatura y ahora el Señor te va a llevar de triunfo en triunfo. Solamente confía en Él y Él hará. Entonces, 3 recomendaciones quiero darte antes de terminar en este programa, como normalmente siempre lo acostumbramos a hacer, es número 1. Busca al Señor en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios como se habla con un amigo. Llévale tus inquietudes, tus alegrías, tus tristezas, tus necesidades, tus triunfos y tus derrotas. Y ten la confianza que el Señor estará a tu lado para contestar a tu oración, a tus necesidades. Número 2, empieza a leer la Biblia, la palabra de Dios. Empieza a leerla en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, y pídele al Señor en oración que Él, a través de su Espíritu Santo, te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Y número 3, no dejes de congregarte. Busca un lugar donde se predique el mensaje del Evangelio completo de nuestro Señor Jesucristo desde Génesis hasta el Apocalipsis, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y su santa palabra. Si tú no tienes un lugar donde congregarte, quieres saber de un lugar en tu ciudad, por favor, hazlo saber, que con mucho gusto, si está en mis manos, te buscaré un lugar donde te puedas congregar y escuchar y mencionar la palabra de Dios. Hemos llegado al final de tu programa, de una palabra viva eficaz, la de Bar de Hashem. Queremos darle gracias por habernos acompañado en este tiempo. Nos despedimos de ustedes con la bendición sacerdotal, un saludo muy especial para mi nieta. Yo también la amo mucho, gloria a Dios, qué bueno que ella me esté acompañando desde la ciudad de Bogotá, Colombia. Un saludo para Camilita, para todos nuestros hermanos, nuestra hermana Carla, nuestra hermana Vicky, nuestra hermana Jenny, nuestra hermana Gilma, todas las personas que nos acompañan. Amén, bendito el Señor. Hemos llegado al final de tu programa, una palabra eficaz. Nos despedimos con la bendición sacerdotal que dice de la siguiente manera: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Yevarejeja Adonai bismereja, Yael Adonai panav eleja bijuneja, Yish Adonai panav eleja beyashem leja shalom. Será hasta la próxima ocasión, cuando el Señor nos permita volver con ustedes a su programa, Una Palabra Viva y Eficaz.